Bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Estamos desarrollando diversas actividades que finalizarán en la expresión de un podcast, para lo cual previamente elaboraremos un guión. Pero antes de elaborar dicho guión es importante también conocer qué es el podcast e identificar su estructura. Así que en esta pequeña sesión vamos a trabajar la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, ya que obtendremos información del texto oral, inferiremos e interpretaremos dicha información y también reflexionaremos sobre el contenido y la forma. Así que es momento de conocer qué es el podcast. El podcast es un audio o una serie de audios que se graban libremente con la finalidad de difundirlos en Internet. En un podcast se cuentan historias o se comentan temas diversos. Podríamos decir que el podcast difunde contenido de forma simple, ya que se realiza a través de audios. Se dirige a un público específico debido a que dichos audios normalmente tienen que tener algún tema en particular. Asimismo, decimos que el podcast se entrega de manera periódica, es decir, los podcasters o las personas que se dedican a grabar estos audios los suben o los publican periódicamente en alguna plataforma de internet. Ahora veamos respecto al origen del término. El origen de la palabra podcast surge de la unión de las palabras iPod, que proviene del Apple iPod, y broadcast, que significa o que es la difusión masiva de información o paquetes de datos a través de redes informáticas. El término podcast aparece en el 2004 como la posibilidad de escuchar la radio en los reproductores portátiles. Con el tiempo, los podcasts han tenido cada vez mayor acogida y podríamos decir que la mayoría son gratuitos, se pueden escuchar en cualquier momento a diferencia de un programa radial. Otro aspecto positivo es que al ser publicados de manera regular implica una conexión emocional entre los creadores y sus oyentes. Se puede subir a plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o eBooks, entre otras, y no obstante también se puede subir a cualquier blog o página web. Ahora, tomando en cuenta todo lo anterior, vamos a realizar una breve actividad en donde escucharemos de manera activa un podcast e identificaremos información relevante. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato Usandivaras nació en el interior del Cusco en 1852 y murió 57 años después en Buenos Aires. Creció en la hacienda de sus padres, conoció de cerca la vida de los indios y aprendió el quechua desde niña. Quiso estudiar una carrera, pero los prejuicios de su familia se lo impidieron. A los 19 años se casó con el médico y hacendado inglés Joseph Turner y se fue a vivir con él al pueblecito andino de Tinta. Con gran ahínco y a base de lecturas se convirtió en una mujer instruida. Desde muy joven empezó a escribir artículos recogiendo tradiciones y leyendas a la manera de don Ricardo Palma, su maestro y mentor. Escribió un drama histórico, Imazumac o El secreto de los incas. Y en 1886 publicó la primera y la más famosa de sus 3 novelas, Ave sin nido, que le mereció elogios de los sectores liberales y progresistas y el odio de los conservadores y principalmente de la Iglesia, a la que tanto en esta novela como en las otras 2 y en sus ensayos criticó de manera despiadada como cómplice de la explotación de los indígenas y responsable del oscurantismo y las supersticiones que mantenían en la ignorancia y el atraso a la sociedad peruana. Ave sin nido es la primera novela indigenista de América Latina. Por una parte, hay en ella una descripción amorosa y lírica del paisaje andino, bravío, sin domesticar y testigo de las grandezas del pasado prehispánico. Y de otra, una denuncia fiera de los abusos y crímenes que cometen los latifundistas, las autoridades políticas y los párrocos contra las familias campesinas que languidecen en el desamparo y la pobreza. Clorinda Mato de Turner no defendía una ideología. Su rechazo de la injusticia es moral más que político, y su novela quiere ser una parábola ejemplar que ilustre el triunfo del mal sobre el bien en las alturas andinas.
Ocurre en Quillac, un pueblo ficticio, donde llega un matrimonio criollo, Lucía y Fernando Marín, la perspectiva desde la cual se observan y juzgan las intrigas, violencias y miserias que vive la comunidad. La influencia del tremendismo naturalista es visible en esta historia, donde además de atropellos políticos, saqueos e injusticias, hay raptos, violaciones e incestos. Clorinda Mato de Turner defendió el gobierno del general Andrés Avelino Cáceres, y cuando los pirolistas, sus rivales, entraron a Lima, los sectores clericales provocaron una sonada popular que asaltó su casa, la destrozó y quemó toda su biblioteca. Clorinda Mato debió partir al exilio en Argentina, donde murió algunos años después. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Una vez que hayas terminado de escucharlo, es importante responder a estas preguntas que te ayudarán a identificar la estructura del podcast, así como las características de voz, sonido y duración que ésta tiene. Una vez que has terminado de desarrollar este cuadro, recuerda siempre que es importante evaluar nuestro avance.